Dios les bendiga en este día precioso que Dios nos ha regalado. Es un placer, es un honor estar con ustedes una vez más en esta clase muy interesante, muy preciosa. Nosotros vamos a aprender muchísimas cosas muy lindas de parte de Dios. Para comenzar esta clase, como siempre, les pido que ustedes me ayuden en las oraciones, que se unan. Vamos a unirnos para clamar al Señor, para pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, razonamiento, no de parte nuestra, sino del Espíritu Santo que nos ayude a comprender y que podamos grabarlo en nuestro corazón, esta clase preciosa que Dios nos tiene para este día. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad, Padre, que nos permites estudiar tu palabra. Esa palabra preciosa, Señor, que tú nos has dejado para que aprendamos de ti, saber cómo dirigirnos, saber cómo comportarnos, entender tus misterios, Señor Jesús. Te doy gracias por las personas que se reúnen, que se interesan por aprender más de ti, por saber más de ti. Te pido que usted los bendiga, los ayude. Si están enfermos, Padre, en este momento ponga su mano de sanidad, porque te conocemos como el Dios Rafa, aquel que sana, aquel que llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Nosotros entendemos, comprendemos y sabemos por tu palabra que tú eres nuestro sanador. Gracias te doy, mi Dios, a aquellos que están pasando por pruebas difíciles. Fortalece sus vidas. Aquellos que están teniendo problemas económicos, sé tú el suplidor. Yo sé, Señor, que en tu palabra hay muchas promesas de las cuales tú quieres dar a aquellos que confían, que claman a ti. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bueno, estamos ahora en este día, vamos a comenzar el versículo 19, 18 del capítulo 9 del libro de los Romanos. Recordemos que este libro fue directamente escrito para los creyentes. Cuando Pablo estaba dirigiendo esta carta, estaba hablando directamente a un pueblo creyente y también una enseñanza para aquel que no conoce de Dios. O sea, es una enseñanza global que se dirige tanto a los creyentes en particular, pero también nos trae una enseñanza para aquellos que están en sus primeros pasos, para aquellos que están interesados en estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19 del capítulo 9 del libro de los Romanos. Dice la palabra del Señor. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Para este momento, cuando Pablo está escribiendo esta preciosa carta, les dice, de manera que de quien tiene misericordia y al que quiere endurece. Entendemos esto de la siguiente manera. El que es perdonado no puede decir que se lo merecía, ni que porque era el mejor de todos. El que ha recibido el perdón de Dios no es porque yo soy un buen, que yo he ido a buscar de Dios y yo me he humillado y yo me merecí este perdón. En ninguna manera. El que es que Dios fue la misericordia de Dios que le ha dado la oportunidad al hombre para que pudiera entender
y pueda recibir ser perdonado. Es porque Dios le ha dado ese privilegio, porque Dios ha permitido que esa persona pueda recibir el perdón de Dios. Le ha dado la oportunidad de que pudiera reconocer a Dios como su Salvador. La misericordia de Dios le da la oportunidad a todo ser humano. No es que Dios ha puesto solamente para los judíos, ni solamente para los griegos. No, Dios ha traído la misericordia y está disponible para todo ser humano. Ahora, el que usted y yo y todos ustedes hemos alcanzado el perdón de Dios, no nos da derecho de decir que porque lo merecíamos, porque nadie lo merecía. Mientras que aquel que no es perdonado tampoco puede decir que porque Dios no le ha querido perdonar. Simplemente tiene que reconocer que está recibiendo su justa recompensa. ¿Por qué? Por sus pecados. Porque la falta de arrepentimiento es lo que provoca el pago que uno recibe. Y esto es muy triste. Dios da la oportunidad a todo ser humano, lo vuelvo a repetir. Pero el mismo ser humano elige lo que quiere recibir. Recibe lo que ha elegido. Si mucha gente de alguna manera le han ido a hablar del Señor y esas personas no quieren recibir simplemente porque, es que yo no quiero esto, porque voy a dejar esto, porque me dicen, porque me exigen. No, amigo, nadie le puede exigir. Es la palabra de Dios la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos orienta. Y usted elige qué es lo que quiere recibir. O el perdón de Dios, o el pago por el cual usted ha sembrado. Y el versículo 19 dice que en realidad en ese momento los judíos están diciendo, pero ¿cómo nosotros vamos a entender esto? ¿Ve? Dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. En otras palabras le están diciendo a Pablo, ¿y por qué nosotros tenemos la culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En este versículo está demostrándose el razonamiento humano, del hombre natural. Así es como razonamos. Cuando alguien nos está diciendo, nos está confrontando con la palabra, nosotros siempre buscamos la manera cómo sobresalir a eso con tal de no reconocer la condición que nosotros estamos y queremos como evadir, que es la palabra correcta. Porque resistir es oponerse o estar en contra de algo. Y en realidad nadie puede oponerse a la voluntad de Dios. Ningún ser humano puede oponerse a la bendita voluntad de Dios porque Dios es soberano. Y Dios va a marcar lo que ya está marcado en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es un libro en donde está marcado el camino por el cual usted y yo tenemos que caminar. Y nosotros no somos nadie para poder resistir y decir, es que a mí no me gusta esto, yo no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo. Es que la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer. Porque cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a alcanzar misericordia y perdón de Dios. Pero el momento que nosotros nos resistimos
Y pensamos y decimos, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero, es que a mí no me convence esto. Entonces usted automáticamente está resistiendo a la voluntad de Dios. Y volvemos a la clase anterior. Faraón nunca pudo ni nunca podrá ir en contra de lo que Dios ya marcó. Cuando Dios habló a Moisés, le dijo, mi nombre será anunciado a todas las naciones. Faraón no quiso hacer lo que Dios le pedía y quiso poner resistencia y pensó que él estaba venciendo. Pero al final del día, cuando vio que su primogénito murió y que él no tenía ninguna autoridad sobre la vida ni sobre la muerte, entonces su corazón fue bajado. Entonces Faraón pudo entender de que nadie podía resistir a Dios. Y ese es el tema que Pablo está enseñando en esta clase. Nadie, ninguno puede ni lo podrá resistir a Dios. Vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Pablo está siendo bien específico en este tema. Pablo les está diciendo a aquellas personas, pero ¿cómo ustedes van a poder altercar con Dios? El versículo 20 es que Pablo está hablando de que Dios es el alfarero. Y el versículo 21 tiene que ver con el propósito y el destino que Dios puso para el hombre. Voy a repetir. Vuelva a leer el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Y entonces entenderemos que es el Dios como el alfarero. Y el versículo 21, vuélvalo a leer, tiene que ver con el propósito y el destino del hombre. Pablo nos demuestra cuál debería de ser nuestra actitud y reverencia ante el Dios Todopoderoso, que todo hombre debe de tener ante Dios. No altercar con Dios, porque altercar con Dios es contradecir lo que Dios ha establecido, porque nosotros somos polvo, porque a nosotros nos tomó y nos formó del polvo. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la prepotencia que el hombre puede tener en contra de Dios? Si Él fue el que nos formó, Él fue el que nos hizo, y lo que Dios hace es bien. Ningún error ha formado en ningún hombre. Nosotros nos hemos pervertido. Nuestra naturaleza humana y el pecado ha cambiado el propósito que Dios formó al hombre. Cuando usted fue formada en el vientre de su madre, Dios ya marcó un propósito bueno para usted. Usted nunca puede decir, oh, es que yo he nacido en una mala familia, yo he nacido así con esta, digamos, con esta forma de vida y ya a mí nadie me puede cambiar. Mentira del diablo, le digo así. Porque Dios, cuando le formó en el vientre de su madre, ya puso propósitos y ya puso un destino para bien, porque Dios no hace mal a nadie.
Pero nuestro pecado, nuestras decisiones, nuestra rebeldía, nuestro confrontamiento con la verdad de Dios ha hecho que nosotros cambiemos el destino, pero no es tarde. Mientras usted tiene hálito de vida, puede volver al propósito exacto que Dios le hizo para usted. Cuando en el Éxodo 32, cuando Moisés estaba hablando con Dios y estaba intercediendo por el pueblo que pecó porque hizo un ídolo para adorarle, dejando a un lado a Dios, y eso a Dios le molesta porque la idolatría es el pecado más grande que Dios aborrece. Lea los 10 mandamientos. Ahí está el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está en la tierra, porque Dios es Dios. Entonces, cuando Moisés se acercó y le dijo, no, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, Moisés tuvo que inclinar su cabeza al piso y reconocer, y dice que Moisés se puso al piso, bajó su cabeza y pudo reconocer el poder de Dios. Y adoró y reconoció la justicia de Dios. En Dios no hay injusticia. Lo que Dios da es conforme la justicia de Él, pero lo que nosotros hemos adquirido. ¿Quiénes somos nosotros? Somos barro. ¿Qué derecho tiene el hombre para debatir con Dios? Ninguno. Si nosotros leemos en Isaías 29, capítulo 29, versículo 16, dice la palabra del Señor: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Aquí viene una pregunta: ¿acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado, ¿no entendió? Aquí Jehová Dios el Padre estaba hablando a un pueblo rebelde que estaban altercando con Dios. Nadie puede reclamar a su hacedor y decirle, bueno, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Tú tienes la culpa? En ninguna manera. Nosotros tenemos que reconocer que nuestras actitudes, nuestra rebeldía, el confrontamiento que tenemos, que muchas veces la palabra del Señor nos está confrontando, no queremos reconocer que estamos mal. Muestra que el barro no puede altercar con su hacedor. Pablo está hablando de la creación del hombre. Dios creó al hombre bueno, santo, justo. Pero Pablo también está aclarando de que el hombre ha pecado, de que el hombre ha desobedecido, de que el hombre se ha ido en contra de los mandamientos de Dios y que todos merecemos el juicio de Dios por nuestra rebeldía. Él es nuestro hacedor y cuando Él nos hizo justos, buenos, santos, pero la forma de vida de nosotros. Ahora usted me podrá decir, pero yo no sabía, nadie me enseñó, pero todo lo que hice, entonces Dios me va a juzgar, me va a condenar porque yo no lo sabía. Dios es justo, amado amigo. Dios es justo. Por eso es que usted está escuchando ahora esta enseñanza, para que todo el tiempo pasado Dios lo recompense ahora con la obediencia que usted está haciendo ahora. Hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad. Venga Dios y comience a hacer las cosas correctas. Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. Y yo quisiera que usted lea Jeremías capítulo 18 y versículo 1 al versículo 6. Y vamos a leerlo para que así podamos entender lo que Dios quiere hablar con nosotros. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora usted me dirá, bueno, está hablando al pueblo de Israel. Amados, la palabra de Dios es eterna. Es para el pasado, para el presente, y también hay cosas para el futuro. Y en este tiempo Jeremías predicaba en un tiempo muy difícil a causa de la rebeldía de la nación. Y por eso es que Pablo está tomando esta misma cita bíblica para hablarle a aquella gente que estaban contendiendo con Pablo respecto a la justa retribución de Dios. Y en este tiempo está la palabra de Dios hablándole a usted, hablándome a mí, de que Dios sigue siendo justo y de que nosotros estamos recibiendo lo que nosotros hemos sembrado. Es una palabra un poquito difícil para recibirla, pero recíbale en el amor del Señor. Vamos a leer versículo 22. Y viene otra pregunta. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción? Cuando Pablo está diciendo, de la misma masa puede hacer vasos de honra como vasos de deshonra, no está hablando de que Dios coge a propósito a una persona y le forma para deshonra. No, Señor. Dios formó, vuelvo a repetir, a cada ser humano con cualidades, con virtudes para adorarle a Él. Pero nosotros somos los que elegimos si vamos a ser para barros de honra o si vamos a ser para honra, para deshonra. Igualmente se refiere a la severidad de Dios en este versículo 22 y al disgusto que Dios tiene por el pecado. Amados amigos, hermanos, entendamos esto. El pecado separa a Dios del hombre. Usted no puede pensar que porque Dios es Dios y porque Dios perdona, usted puede vivir una vida como usted quiera en contra de la voluntad de Dios, resistiendo a la palabra de Dios, resistiendo a su voluntad y pensar que Dios es bueno y que Dios le va a perdonar. No, mi amigo. Pablo le ha enseñado a esta gente, nos está enseñando a nosotros que lo que ha establecido de que Dios tiene la libertad de su soberanía. Y Pablo demuestra que Dios trata con paciencia y misericordia aún a las vasijas que caen bajo su ira, porque Dios es misericordioso. Los vasos de ira significan los que pasan a la eternidad sin salvación. Nunca podemos decir que Dios los haya preparado para destrucción. Jamás. Tampoco Dios hizo malo al hombre. No es necesario de que Dios haga malo al hombre, porque el hombre ya es malo. Y si se deja a su propio albedrío, el hombre elegirá revelar su propio pecado de su corazón. En otras palabras, para poderlo entender un poquito mejor, Dios trató a estas vasijas como barro
no trató a estas vasijas como barro sin vida, sino que como criaturas con un libre albedrío que les dio amplias oportunidades para obedecer a Dios o para desobedecer a Dios. Recuerde, Dios aborrece el pecado y lo juzgará de una manera final por su misericordia. Siempre Dios está para todos. La misericordia de Dios es para todos. Recordemos que nosotros necesitamos con urgencia de Dios para alcanzar la salvación. Solo Dios puede salvarnos de la ira. Pero volvemos al tema. Dios no le hizo como usted cree que es. Dios, cuando usted nació, usted ha visto a un niño que ¿cómo él entiende las cosas malas? Él no las entiende. Un niño, un bebé que está caminando, él no conoce pecado. Pero conforme va, usted y yo hemos aprendido a mentir, a ser rebeldes, a ofender, a odiar, a no perdonar y esas cosas. Es más, hemos aprendido a adorar imágenes, ídolos, y hemos quitado el primer lugar a Dios y nos hemos desviado. Pero hasta el día de hoy, Dios está dándonos oportunidad a usted y a mí. Vuelvo a repetir, el pecado nos separa de Dios. Hay una inmensidad de distancia, porque Dios no puede resistir el pecado. Entonces, tenemos oportunidad de arreglar nuestras vidas y arreglar con Dios. Usted no va a arreglar para ningún hombre. Usted va a ser beneficiada. Solo usted. Vamos a leer versículo 23 y versículo 24. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Dios mostró tanta misericordia con los vasos de misericordia, como también para con los vasos de ira. Los vasos de misericordia, lo que Pablo está hablando se refiere a aquellos judíos, aquellos gentiles que en aquel tiempo aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y en este tiempo también nos está refiriendo a aquellos que su corazón han sido nobles, han sido sencillos, pero no es porque el ser humano es bueno, sino porque Dios en su misericordia les ha tocado en el corazón, nos ha tocado en nuestros corazones y hemos venido a los pies de Cristo y nos hemos humillado y hemos aceptado de que somos pecadores. Ahora, Pablo hace una distinción y una distinción bien clara, entre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Y ahora una pequeña minoría de judíos, en aquel momento cuando sucedió, vamos a recordar un poquito en Hechos capítulo 2, cuando el pueblo, junto con los apóstoles, se reunieron allá en el aposento alto. Muchos vinieron y se unieron para esperar esa manifestación bendita del Espíritu Santo. Muchos vinieron. Y solamente con la primera predicación que Pedro hizo, vinieron 3,000 almas a los pies de Cristo, aceptaron a Jesucristo como Salvador. Y ahí estaba incluido mucho pueblo judío.
Pero cuando Pablo fue tocado, fue llamado en Damasco, que Dios, que Jesucristo mismo se presentó a Pablo, que en ese entonces era Saulo, y cuando Jesucristo se le reveló, se le presentó, y él pudo entender a quién él perseguía, el corazón de Pablo cambió y fue elegido para predicar a los gentiles, o sea, a nosotros. Entonces, cuando venimos a ver, la gente, el pueblo gentil comenzó a recibir el evangelio, pero el judío, por causa de su religiosidad, por causa de su orgullo vano que tienen o que tenían, no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías y lo rechazaban. Entonces venimos a ver que aquí, por conocimiento, porque los judíos tienen la palabra y están esperando y estaban esperando al Mesías, pero no querían aceptar a Jesucristo como el Mesías. Entonces comenzaron a rechazarlo. Y Pablo no solamente anhelaba que su pueblo venga al conocimiento de Dios, pero también seguía predicando al pueblo judío, al pueblo gentil, perdón. Entonces, cuando vinimos a ver, ahora el pueblo judío vino a ser una minoría, sirviendo a Dios, mientras que tanto que los gentiles hemos crecido tremendamente en todo el mundo. Bendito sea Dios por eso. Entonces, vamos a leer el versículo, mejor dicho, vamos a dejarlo aquí por el tiempo, porque de verdad el tiempo se nos va tan rápido y no podemos avanzar mucho, porque no quiero que tampoco ustedes se cansen. Me gustaría poder hacer unos videos con más amplitud, pero se entiende que nuestra mente está dispuesta de 30 minutos a un poquito más, y después de los 30 como que ya la gente no quiere escuchar mucho. No le digo que es usted, pero es mejor hacerlo unos videos en este tiempo, muy sabios delante de Dios. Así es que vamos a quedarnos en estos versículos. Para la próxima clase vamos a seguir con el versículo 25 y el versículo 26 en adelante. Nos quedamos en este versículo 24. Espero que hayamos aprendido. Espero en Dios que estos estudios sean de edificación para su vida. Que haya un cambio. Esa es mi oración. De que podamos alcanzar la salvación, de que podamos reconocer de que hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que realmente están siendo de impedimento para sentir a Dios, para poder cambiar nuestra vida. Y nuestro cambio no tiene que ser porque Julano me dijo, porque esto, sino porque la palabra de Dios nos está diciendo. Olvídese de la opinión personal del hombre. Usted preocúpese por lo que Dios está opinando de usted. Pero entienda una cosa. Estése segura, estése seguro de que usted está cumpliendo lo que la palabra del Señor dice. Usted está alineado a la voluntad de Dios. Usted está alineado a la palabra de Dios. Aquí nos despedimos. Por favor, comparta estos videos. Hable a las personas. Quizás usted no tenga, diga, yo no sé cómo hablarle, pero dígale, ¿sabes qué? Yo te voy a compartir por WhatsApp un video de una persona, de una señora, como usted quiera decirme. No me molesta. Que está dando unas clases de la Biblia y nos explica de a poquito, y te voy a enviar. Regístrate a YouTube para que tú puedas tener todos los 85 videos que tenemos en YouTube de diferentes temas, y así usted puede compartir la palabra. Quizás usted no tenga palabras como hablarle a esa persona, pero quizás compartiendo esto, Dios haga la obra. Dios puede obrar
porque para Dios nada es imposible. Amados amigos, que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos volvemos a ver la próxima clase. Bye bye.